Bueno, yo le doy muchas gracias al Señor por estar delante de su maravillosa presencia, ¿vale? Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Creo que el Espíritu Santo está aquí. Y creo que aquí hay una multitud bastante grande que necesita una palabra del Señor. Amén. Y como iba diciendo, yo le doy gracias al Señor por el privilegio y el honor que me da de poder compartir la palabra de Dios. La verdad, hermanos, que cada vez me cuesta más predicar la palabra. Amén. Creo que hay una gran responsabilidad cada vez que tomamos el púlpito. Tócale. Pero creo en la excelencia de la palabra del Señor, que está por encima de las capacidades humanas, que va más allá de la competencia que el hombre pueda tener detrás de este púlpito. Va más allá de lo que nosotros somos capaces de abarcar. Porque cuando el Espíritu Santo quiere bendecir a su pueblo, que nadie se equivoque, el principal instrumento de Dios no es otra cosa que la santa, bendita y gloriosa palabra de Dios. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos necesitan una palabra del Señor? Grita un fuerte aleluya. Sin más tardanza, abrimos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Mirad, hermanos, esta es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Esta segunda carta tiene tan solamente 3 capítulos. Entre la primera carta y la segunda no pasó mucho tiempo en que el apóstol Pablo tuvo que hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque había unas necesidades imperantes en aquella iglesia. Amén. Mirad, esta iglesia de los tesalonicenses era una pequeña iglesia que estaba pasando por tanta persecución, tantas tribulaciones, tantos problemas. Estaban siendo perseguidos de tal forma que el apóstol Pablo tiene que hablarles. Y en el capítulo 1 encontramos que se deshace en elogio con ellos. Y empieza a decir, debemos dar gracias a Dios por vosotros. No dice simplemente damos gracias, dice debemos hacerlo, porque es digno, porque vuestro amor va creciendo los unos para con los otros y para con todos, en medio de las tribulaciones y en medio de la paciencia que estáis teniendo, en medio de vuestras circunstancias, vuestro amor está creciendo. Tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. En el capítulo 2, el versículo que acabamos de leer pone de relieve el problema que había en ellos. Y es que a causa de la persecución, a causa de los problemas, cayeron en un grave problema de confusión escatológica. Yo sé que esta es una palabra que hay que explicar. ¿Saben lo que es escatología? La escatología es la ciencia y el estudio de los eventos futuros, de la interpretación de las profecías y de todo lo que tiene que ver con los últimos días. Estos hombres estaban en una confusión muy grande, porque empezaron a analizar los tiempos, empezaron a mirar las cosas. Había tantos problemas, tantas circunstancias, que cayeron en un estado de confusión. Las cosas se les confundieron, se les mezclaban.
Amén. Si entramos en el capítulo 3, el apóstol Pablo cambia y empieza a dirigirse a los hermanos diciendo: pero os ordenamos, no ruega, no pide por favor, os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de los desordenados, de los que andan desordenadamente. ¿Qué había pasado? Había gente en aquel lugar que veían los días finales tan cerca, que veían que todo se acababa, que muchos empezaban a dejar de cumplir con sus deberes. Habían dejado de trabajar, habían dejado de hacer las cosas que había que hacer, pero cuando llegaba la hora de comer se metían en las casas de los que sí trabajaban, de los que sí tenían su comida, y andaban desordenadamente. Amén. Mirad, hermanos, por cambiar un poco las cosas, me encanta el apóstol Pablo. Me encanta el apóstol Pablo. ¡Qué completo! ¡Qué equilibrio! Que no le faltan palabras de consuelo para los perseguidos. No le faltan palabras, elogios, cariño, ternura para los que están pasando por dificultades. Pero tampoco le faltan palabras de amonestación para los desordenados. No le faltan palabras de corrección para los que no están haciendo las cosas bien. ¿Me dejan ser libre? Algo tan obvio, algo tan lógico como hacer eso, qué difícil es. Que a veces nos equivocamos y traemos amonestación, presión, y traemos amonestación sobre los que necesitan palabras de cariño, palabras de ternura, y andamos persiguiendo de alguna manera a los que ya están perseguidos, y a los que cumplen, a los que están, a los que se esfuerzan. Parece que todavía les ponemos más cargas sobre sus hombros y tratamos de apretarles todavía más. Y a otros que no andan como hay que andar, parece que les tratamos como pasando la mano por encima. Nos equivocamos muchas veces, a veces se les dan privilegios, se les otorgan cargos, a ver si se animan, a ver si empiezan a caminar, a ver si empiezan a hacer las cosas bien, cuando lo único que necesitan es ser traídos al orden. Amén. Aleluya. Pero señores, Dios no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar contigo, pero si dejas al Espíritu Santo que te ministre, tendrá las palabras de cariño que tú necesitas, tendrá las palabras de cariño, de ternura, pero también la amonestación con amor, porque solo Dios sabe hacerlo así. Mirad, no se imaginan las veces que me ha avergonzado Dios a solas. Amén. No hay quien le gane a la hora de amonestar y de corregir. Pero quiero centrarme en el término medio que acabamos de tocar. La principal razón por la que el apóstol Pablo escribe esta carta, pero acerca y con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya está. Cuando dice ya está, ¿de qué habla? El día del Señor. Está hablando, quédense con esta frase. El día del Señor está cerca. Si examinamos un poquito esta palabra, el término original es más directo. ¿Y quiere decir esto? Pues sigue hablando y dice que nadie os engañe, que nadie os turbe, que nadie os alarme diciendo que el día del Señor ya está aquí, ya ha llegado. No estáis en él. Amén. Este mismo problema ya lo tenían en la anterior carta. Y por eso en el capítulo 5 de la primera de Tesalonicenses les escribe: y les escribe de alguna manera para hablarles del día del Señor. Era una iglesia esta que tenía muchas turbaciones. Y mirad qué asunto. Tantas personas habían muerto, tantas personas eran perseguidas, tantos problemas estaban teniendo, que estaban en un estado de confusión tan grande, que en la primera carta les tiene que escribir porque ellos tenían un problema. Decían, Cristo viene ya.
está aquí. Pero ¿qué pasa con los que han partido? ¿Qué pasa con los que han muerto? ¿Tenemos que esperar una resurrección final de todos? ¿Al final de todas las cosas? Si esto es así, ¿qué pasa con los que han partido? Se van a perder la venida. No van a estar cuando venga la gloriosa venida de nuestro Cristo. Y es ahí cuando el apóstol empieza a decir: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto, y dice, en palabra del Señor. ¿Sabe qué quiere decir esto? Se cuadra, se pone serio y dice: esto no es la opinión de Pablo, esto no es la opinión de Pedro, esto no es la opinión de Santiago. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel, con voz de Dios, estudiará del cielo, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Termina el versículo 18 diciendo: alentaos unos a otros con estas palabras. Alentaos unos a otros con estas palabras. En el capítulo 5 ya les había enseñado en la primera carta acerca del día del Señor. Y les dice esto: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, atención, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué vendrá como ladrón en la noche? El día del Señor. Amén. En la segunda carta les tiene que volver a hablar del tema. Y les dice: nadie os turbe, ni por carta, ni por nada, ni por espíritu, ni por palabra. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Necesito toda la atención de la iglesia ahora mismo. Esta expresión que tantas veces utilizamos mal, porque decimos: el Señor vendrá a por su iglesia como el ladrón en la noche. No. Y os voy a decir por qué. Porque cuando la Biblia dice que Él vendrá como ladrón, es una expresión para el mundo inconverso. Repito, el ladrón viene como ladrón para el mundo inconverso. Si seguimos leyendo dice: porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando digan, tercera persona del plural, ellos. ¿Vendrá sobre quién? Sobre ellos. ¿Qué vendrá? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y dice: y no escaparán. ¡Amén! Pero atención, ¿qué quiero decir con esto? El apóstol les da razones, les da motivos y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues que los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. El ladrón sorprende a los de la noche, a los que se embriagan, a los que no, a los que duermen, a los que no le esperan, a los que tienen que ser sorprendidos. Pero tú y yo velamos. Tú y yo no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué crees que dice la Biblia? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor vendrá. ¿Sabes cuál es la actitud de la iglesia? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Sabe lo que quiere decir? No os acomodéis. No te pongas cómodo.
esté tu cinto bien ceñido, esté tu ropa preparada y esté tu lámpara encendida, porque vas a salir de viaje en cualquier momento. En el momento que tú menos te lo esperes, tienes que salir por la puerta porque le estás esperando. El Señor viene a por su iglesia. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Sabes por qué dice lámpara encendida? ¿Y por qué vuelve a utilizar una y otra vez el mismo ejemplo, las lámparas encendidas y con aceite? ¿Sabes por qué? Porque el mundo vive de noche, porque el mundo está en tinieblas, pero tú tienes tu lámpara encendida. El ladrón a ti no te va a sorprender, nosotros le estamos esperando. ¿Cuántos le esperan? ¿Cuántos le esperan? Gritan fuerte, aleluya. Apláudele, apláudele al Señor. Les ha dado razones suficientes en la primera carta para que sepan que el día del Señor no les pertenece, no forma parte de ellos. Ellos, dice, el ladrón viene y sorprende como ladrón en la noche, pero vosotros os de la luz. No os pertenece. Pero es que en esta otra carta, como el problema insiste, la confusión sigue allí. Les vuelve a dar más razones y dice, nadie os engañe. De ninguna manera. Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Señor. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto. Amén. A ver cómo digo todo esto. Para que el día del Señor se manifieste tienen que ocurrir unas cuantas cosas. La apostasía. Hablar de estas cosas requeriría de un estudio para cada cosa, pero miren. Apostasía ha habido desde el principio de los tiempos. Desde el momento en que los hombres empezaron a apartarse de la adoración al Dios vivo y empezaron a adorar a los ídolos, siempre hubo una apostasía. ¿Sí o no? Cada vez que Israel se apartaba de Jehová y se iba tras los Baales, había una apostasía. Amén. Un rechazo, un alejamiento de la fe. Digo más, cuando la Iglesia en el primer siglo o cuando Constantino estableció de alguna manera el cristianismo como en la religión oficial del Imperio Romano, los cristianos dejaron de ser perseguidos, pero vino una grave apostasía sobre el pueblo cristiano, de tal forma que con el paso del tiempo se formó lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Pero tan mal iba la cosa, sobre todo en la Edad Media, una época de oscurantismo, una época de superstición, una época en la que la palabra de Dios quedó oculta completamente, de tal forma que había una apostasía gigantesca, que tuvo Dios que mover a hombres como un hombre llamado Martín Lutero, que clavó 95 tesis en la puerta de Wittenberg y en aquel lugar se encendió una mecha, que es la gran reforma protestante de la que surgieron las iglesias evangélicas, de la que también salió Filadelfia. Amén. Amén. Apostasía ha habido a lo largo y ancho de todas las épocas. Pero la Biblia dice que no es una apostasía, sino la apostasía. No es lo mismo un santo de Israel que el santo de Israel. No es lo mismo una iglesia que la iglesia. No es lo mismo un espíritu que el espíritu. Y no es lo mismo una apostasía que la apostasía. ¿Saben lo que es la apostasía? Según la mayoría de teólogos, es la religión apóstata de los tiempos del anticristo, en el que se formará una religión ecuménica, sincretista y humanista, que hará de alguna manera del hombre el centro de toda adoración. Apartarán a Dios del esquema y dirán que no les hace falta nada. Amén. Eso ocurrirá en los tiempos del anticristo. Sin la apostasía no puede venir el día del Señor. Pero aparte de esto, tampoco puede venir sin que venga el inicuo.
el cual destruirá él con el resplandor de su venida. Pero es que para que el inicuo se pueda manifestar, si seguimos leyendo, también dice: pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder en señales y prodigios mentirosos. El anticristo, que el Señor lo reprenda. Hay algo que lo detiene. El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay algo que lo detiene. ¿Y qué es eso que lo detiene? Permitidme decirlo así. Solo hay algo, una sola cosa, que pueda detener el misterio de la iniquidad: el Espíritu Santo. Pero atención, el Espíritu Santo es el alma vivificante de un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está ejerciendo su ministerio desde la iglesia del Señor, donde está la palabra de Cristo, donde se predica la sangre que perdona pecados. Es desde aquí. Por eso, atención, nosotros, el mundo está en tinieblas, pero somos la luz del mundo. El mundo está corrupto, corrompido, pero nosotros somos la sal que impide la putrefacción del mundo. Amén. Pero cuando a su vez esto se ha quitado, entonces se manifestará el inicuo, al cual destruirá él con el resplandor de su venida. Amén. ¿Qué es lo que vendrá? El día del Señor. ¿Sí o no? Y ahora, ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es? Según al teólogo que preguntes, te va a decir más o menos, pero todos van a coincidir en algo. Para mí, a la luz de lo que yo veo, es un largo periodo de tiempo que incluye los juicios de una intervención directa de Dios en la tierra, llena de juicios y también de bendiciones, pero son juicios. Antes, durante y después de la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Y dónde se centra particularmente este día del Señor? ¿Cuál es el gran juicio que descenderá en este día del Señor? Nada más y nada menos que la semana 70 de Daniel, que queda por cumplirse, que no es otra cosa que los 7 años de la gran tribulación. Eso es lo que ha de venir después. Como ladrón en la noche sorprenderá y no escaparán. Pero tú y yo somos de la luz y somos del día. Cuando se ha quitado la iglesia, que es donde obra el Espíritu Santo, se manifestará el misterio de la iniquidad. Y entonces sí, vendrá el día del Señor. Y este día del Señor es la gran tribulación, ¿sí o no? Pero mirad, hermanos, esta semana 70 de Daniel, esta gran tribulación, conocida también como la angustia de Jacob. Este día del Señor o día de Jehová, habla la Biblia como día de indignación, día de venganza. Habla de la gran ira del Cordero. Habla de los sufrimientos más grandes que tú te puedas imaginar, de las catástrofes más grandes que puedan pasar por tu mente, son las que incluye todo ese día del Señor. Pero mirad, 21 juicios. Nada más y nada menos. 7 sellos. Amén. 7 trompetas. Y 7 copas. Mirad, voy rápido. Dice el capítulo 6 de Apocalipsis: y vi al Cordero cuando abrió el sello, y oí una voz que salía de en medio de los 4 seres vivientes que decía: ven, mira. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba llevaba una corona
en su cabeza hay un arco. Amén. ¿Quién es este personaje? Algunos se han confundido y han dicho, es el mismo del capítulo 19. Ya saben ustedes quién es, pero que nadie se equivoque. Viene vestido de blanco porque viene con toda la apariencia del engaño. Viene con la estética del engaño. Viene con un arco, pero no trae flechas. Tiene corona, va de blanco, y viene con un arco y sin flechas. Pues parece ser que los reyes de la antigüedad, cuando se tenían que confrontar con sus opositores, con sus enemigos, si traían un arco pero no traían la flecha, estaban diciendo, quiero hacer un pacto. Lo que trae este jinete es una falsa paz para hacer un tratado con Israel. Parece muy blanco, parece precioso, se parece al Mesías, pero lo que trae es lo que dice el libro de Daniel capítulo 7 versículo 29. También dice la Biblia que cuando Israel firme ese pacto, ¿sabes lo que hará? Hará un pacto con la muerte. Y dice, y oí otra vez cómo se abría el sello, y he aquí un caballo bermejo, un caballo rojo. Y se le dio poder y autoridad, se le dio potestad para que se matasen los unos con los otros. Aleluya. Y se le dio una gran espada. Este caballo trae guerra. Aleluya. Y viene el tercer sello, señores, y aparece un caballo blanco. Y este caballo negro, este caballo negro, el que lo monta trae una balanza. Y de en medio de los 4 seres vivientes se vuelve a oír una voz que dice: 2 libras de trigo, un denario. 6 libras de cebada, un denario. Pero no toquéis ni el aceite ni el vino. Viene hambre. Vienen hambrunas sobre la tierra. No hay trigo. No hay cebada. Viene hambre con ese juicio. Pero sigue. Y viene un cuarto sello. Y este cuarto sello trae un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y se le dio autoridad y poder para matar a la 4ª parte de la humanidad. Para matar con espada, con hambre, con mortandad, pestes y con las fieras de la tierra. Una 4ª parte de la humanidad, señores. Hoy día hay unos 8.000 millones de personas. Unos 2.000 millones de personas perecerán. Esto da miedo, ¿eh? Pero viene un 5.º sello. Y este 5.º sello dice: y vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Y empiezan a gritar y a clamar diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor Todopoderoso? ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra? Aleluya. Viene un 6.º sello, atención. Y dice la Biblia: y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió roja como sangre, y las estrellas cayeron como la higuera cuando es sacudida por el viento deja caer los higos. Vaya juicios. El cielo se desvaneció como pergamino. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, se escondieron en las cuevas y en las peñas y dijeron: caed sobre nosotros, cubridnos y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá sostenerse en pie. Dios mío de mi vida. Si sigues leyendo, hay 4 ángeles que detienen los vientos. Pero en el capítulo 7, versículo 3, aparece otro ángel fuerte y
poderoso y dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayáis sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y dice más adelante: y oí el número de los sellados, 144.000, 12.000 de cada tribu. Más adelante encontramos una multitud delante del trono, de toda tribu, nación y lengua, y hay una frase que dice, empiezan a adorar al Señor y dicen: la salvación pertenece a nuestro Dios. Repito, la salvación pertenece a nuestro Dios. Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y dice el versículo 17: y el Cordero les pastoreará y los guiará. Y no solo eso, sino que dice: y enjugará Dios las lágrimas de ellos. Aleluya. Llega el séptimo sello, señores, y dice la Biblia que hubo silencio en el cielo por media hora. Y aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Y voy rápido. Suena la primera trompeta y dice la Biblia que descendió granizo mezclado con sangre y quemó la hierba verde de todas partes. Sonó la segunda trompeta y dice la Biblia, y vio como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes del mar, y murió la tercera parte de las naves. Amén. Casi nada. Suena la tercera trompeta y dice la Biblia que fueron heridos una tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Y en el capítulo 8, versículo 13, dice: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Mirad, hermanos, han sonado 4 trompetas, pero cuando llegan las siguientes se oye ¡ay! ¡ay de las que tienen que sonar todavía! Los dolores que han venido a la mujer van en aumento, y en aumento, y en aumento, y en aumento, y cada juicio trae más, y más, y más, como para que juguemos. La quinta trompeta. Una estrella del cielo cae a la tierra y se le dio una llave del abismo. ¿Qué es eso? Así por encima. Según los teólogos, esa estrella simboliza un ángel, que bien puede ser un ángel caído, que viene con una función, porque una estrella, un astro, no tiene por qué tener una llave ni hacer nada. Y se le dio la llave del abismo, y cuando abrió la llave del abismo empezó a salir humo que ennegrecía hasta el sol. ¿Sabe lo que es eso? La actividad demoníaca se multiplicará y se multiplicará. Anda, anda, quédate, dice por aquí. Y dice que salieron de ese abismo langostas con poder como de escorpiones. Poder para atormentar durante 5 meses. Suena la sexta trompeta y desata. Hay una orden que dice: desata a los 4 ángeles atados junto al río Éufrates. Y más tarde nos habla de 200 millones en un ejército. ¿O son una confederación de ejércitos o es una confederación de demonios? Las dos cosas. Y una tercera parte mueren otra vez. Pero hay en el versículo 20 algo que te rompe los sesos. Escucha esto. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías,
Estos tenían que tener miedo y no se arrepentían. Como no te arrepientas por un encuentro directo con el amor de Jesucristo, como no te arrepientas por el primario, tú no puedes entrar allí. El arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Suena la séptima trompeta. ¿Y sabe lo que trae la séptima trompeta? 7 copas. Esto va en aumento. Suena, derraman la primera copa. ¿Y sabe lo que trae? Trae llagas malignas. Derraman la segunda copa. ¿Y sabe lo que trae? Que el mar es convertido en sangre. Se derrama la tercera copa. ¿Y sabe lo que trae? Que el agua fresca, el agua de beber se convierte en sangre. Se derrama la cuarta copa y los hombres son quemados con fuego. Viene la quinta copa y encuentras el reino de la bestia en tinieblas. Viene la sexta copa y hay una invasión de los ejércitos de Oriente. Viene la séptima copa y hay un terremoto cual no lo ha habido desde que los hombres han pisado la tierra. No juegues a ser cristiano. Que el diablo no juega a ser diablo. Voy a dejar de asustaros, señores. Mirad, antes de seguir, quizás nosotros no estamos en un estado de confusión tan grande como los tesalonicenses. Pero déjenme decir algo. Hemos perdido de vista la verdadera naturaleza de la venida del Señor. Hemos perdido de vista la verdadera naturaleza de la venida del Señor. El rapto de la iglesia es el gran consuelo del cristiano. El rapto de la iglesia es el gran consuelo del cristiano. La venida es motivo de aliento, no de temor. La venida es motivo de aliento, no de miedo. La gente está atemorizada viendo los acontecimientos, la guerra, los terremotos, los volcanes. La gente está haciéndose un lío y empiezan a tener miedo. Pero hoy quiero decirte, recordándote un pasaje, algo muy importante. Dice la Biblia que un ángel del Señor descendió el día de la resurrección al sepulcro del Señor. Y dice la Biblia que hubo un terremoto y la piedra fue removida y allí había unas mujeres, las Marías, que venían a ungir el cuerpo del Señor. Los guardias romanos que había allí, dice, y se quedaron como muertos. De miedo, de terror. Pero el ángel se dirige a las Marías y les dice: no temáis vosotras. No temáis vosotras, ¿por qué? Porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Sabe lo que está diciendo? Que teman estos, que se queden como muertos estos. Pero vosotras no tengáis miedo. Vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús. Te lo voy a decir de otra manera: que teman los que no le buscan, que teman los que no le aman, que teman los que no le esperan, que teman los que se creen que esto es un juego, que teman los que se toman el evangelio de cualquier manera, pero los que le esperan, los hijos de la luz, los hijos del día, que no teman, que confíen, que levanten su cabeza, que le aplaudan, que disfruten. Cristo viene a buscarnos. Atención, no somos nosotros los que hemos de temer, somos aceptos en el amado. No es al anticristo al quien hay que temer, es al Señor. Repito, no es al anticristo a quien hay que temer, es al Señor al que hay que temer, a aquel que tiene potestad y autoridad para echar el alma en el infierno. Señores, no temas al futuro. Repito, no temas al futuro, no le temas al anticristo, teme a Dios. No juegues, no hagas las cosas de cualquier manera, teme a Dios. Teme, atención, teme no tener un verdadero encuentro con Dios. Que tu mayor temor sea no tener temor de Dios. Amén. Te voy a decir algo que sí que da miedo, algo que da mucho
mucho miedo. ¿Sabes qué es? Vivir fuera de la voluntad de Dios. Eso sí que es para tener miedo. Eso sí que es para no dormir. Pero te digo algo, si tú estás en sus manos, nadie es poderoso para arrebatarnos de ella. Duerme confiado, Él está contigo. Escucha bien, voy rápido. En el capítulo 5, verso 1 de Apocalipsis dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. ¿Qué es ese libro? Lo acabamos de recitar ahora. Es ese rollo lleno de sellos. Es el plan de Dios para todo lo que tiene que suceder después del rapto. Es el plan secreto de Dios. Amén. Pero mira, Dios en el trono y el libro en la mano derecha. Dios en el trono y el libro en la mano derecha. ¿Sabes cuál es la mano derecha? La mano de la autoridad, de la soberanía, del poder, del control, de la minuciosidad. Amén. No es Satanás el que tiene el control. Repito, no es Satanás el que tiene el control. Lo que hemos hablado no es la ira de Satanás, es la ira de Jehová, es la ira del Cordero. No es Satanás el que dirige, es el Señor Todopoderoso, es el Señor de la historia, es el regidor del universo. Satanás solo es una herramienta en sus manos. Satanás solamente va por las piedrecillas, como el perro del pastor cuando el pastor quiere mover al rebaño. Señores, ¿qué le hace llorar a Juan? Voy muy rápido. Juan llora porque se oye una voz. Se oye una voz. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro? De tocarlo, de mirarlo. ¿Quién? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni ángeles, ni hombres, ni vivos, ni muertos. Nadie puede tocarlo. Y Juan llora. Juan llora. ¿Y por qué llora? ¿Por los juicios del libro? Porque no se pueden derramar sobre la tierra. Amén. No llora por lo que hay ahí, sino porque el plan de Dios se puede parar. Pero de repente viene un anciano y dice: no temas, no llores. El león de la tribu de Judá, Él ha vencido. Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Señores, termino con esto. Lo que la Biblia enseña es que el rapto de la iglesia es inminente. ¿Sabe lo que quiere decir inminente? Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Hemos perdido de vista la inminencia del Evangelio. Y hay gente que anda diciendo: se tiene que cumplir esta señal, se tiene que cumplir esta profecía, se tiene que cumplir esto otro. Y de eso nada. Él puede venir en este preciso momento. Mira qué bonito. Dice la Biblia que en el día de la ascensión Jesús desapareció entre las nubes y los apóstoles y los discípulos se quedaron mirando hasta que un ángel les tiene que decir: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Así como Él se ha ido, así volverá. El Señor desaparece y ellos mirando. Él ya no está y ellos mirando. ¿Sabes por qué? Porque ya le estaban esperando. Desde el mismo momento que se fue, ellos ya le esperaban. Os repito las palabras del apóstol Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, nos reuniremos con ellos juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué está diciendo? Yo puedo ver el rapto, dice Pablo. Hace casi 2000 años él ya decía: yo puedo ver el rapto, yo puedo estar allí, tú vas a estar allí, yo voy a estar allí. Cristo viene, Cristo viene, Maranatha, Maranatha, Cristo viene. Un aplauso y que Dios nos bendiga. Que nadie se mueva, que nadie se mueva. A ver cuándo puedan decir esta frase de nuevo. Otra vez. Cuando creen eso, que levanten sus manos y digan un fuerte amén. Maranatha.
ofrecer apagarme las luces solo de la mitad, de aquí no, ni de las de atrás del todo, solo de aquí a las de aquí. ¿Y sabes qué? Cuando venga Cristo, ojalá todo el mundo se vaya. Ojalá que nadie se quede. No te muevas del sitio, que no hemos terminado. Ojalá. Porque esta salvación es para todo el mundo. Ojalá que nadie se pierda. Que si hay alguien aquí que necesita de nuevo acercarse a Dios, esta es la tarde. Si hay alguien que necesita reconciliarse, este es el